Guerra mundial, se lo prometo, Eduardo. Lo que sí voy a hacer es saltar desde Rusia a Estados Unidos, utilizando precisamente a Vladimir Putin y su guerra larga o corta. Hoy ha decidido lanzar de un dardo a la administración de Joe Biden, hablando del juicio a Donald Trump. En ese foro económico en el que está presente el presidente ruso ha dicho lo que está ocurriendo con Donald Trump en Estados Unidos es una cacería política. Y se ha puesto a defender al expresidente. Ya ha dicho más de una vez, más de una ocasión Donald Trump, que con él no habría habido guerra en Ucrania, que si él hubiera estado al frente de Estados Unidos no estaría pasando todo esto. Es verdad que tiene una relación curiosa, incluso que ha pasado por los tribunales, la relación entre Rusia y Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, pero ahí está el capotazo. ¿Cómo veis la situación de Trump? ¿Qué creéis que puede ocurrir con esto? Y luego os pregunto por la de Biden, que también tiene lo suyo. Pues es que es que lo del electorado norteamericano es de estudio sociológico, porque cada caso que abren a Trump, sea en tribunales estatales, sea tribunales federales, cada vez que hay impulso de comentarios positivos hacia él en otros contextos, pues sube su distancia, y yo creo que nos vamos a tener que acostumbrar a que el candidato republicano va a ser Donald Trump, independientemente de haber tenido los 4 procesos abiertos y que no consigan inhabilitarle por insurrección, que sería la única opción de evitar que se presente. Entonces, bueno, pues Donald Trump ha tenido una relación personal importante con Vladimir Putin, desde su época de negocios del mundo de los certámenes de belleza hasta temas inmobiliarios, y por lo tanto, pues bueno, tampoco sorprende. De hecho, me sorprende más el comentario que ha hecho sobre Elon Musk, y que le agradece que como empresario pues hay que reconocerle mérito. Eso sí que me ha parecido más preocupante que diga que la persecución contra Donald Trump es una persecución de naturaleza política. Sí, es verdad que también ha hecho declaraciones sobre Musk, porque es que este ya hizo un guiño criticando la posición de Ucrania, por cierto, el propio Elon Musk, que últimamente se mete en cualquier charco. Eduardo. Bueno, yo creo que es bastante fácil decir esto de yo no me hubiese metido en la guerra de Ucrania, ¿no? Como se dice en España, a moro muerto, gran lanzada, ¿no? Yo creo que estaríamos en una situación bastante parecida, porque afortunadamente todavía Estados Unidos tiene una cosa que se llama política de Estado, que trasciende al partido político que gobierne. Ya lo quisiéramos aquí, ¿no? Indudablemente lo tiene francamente mal Trump por un lado, pero lo tiene francamente bien por otro. Y el origen es el mismo, una persecución constante a través de muchísimos medios de comunicación. Esto es negativo. También es negativo que yo creo que tiene un calendario más ajustado que el Real Madrid. En este caso, en su caso, son con juicios. Para un año de elecciones va a estar citado incluso el día antes del supermartes, lo cual es alucinante, es increíble. Y yo creo que el tema de fondo y lo realmente preocupante para todos aquellos países que somos tradicionalmente amigos de Estados Unidos, como somos los europeos, ¿de acuerdo? Esta es la posición que ocupamos, tampoco es una decisión extraordinariamente independiente y libre, ¿vale? Pero es así. Muy triste para nosotros es ver que los dos candidatos, y me anticipo a lo mejor ahora a la opinión que nos vas a pedir sobre Biden, ¿no? Que los dos candidatos que se manejan con más posibilidades de salir en las elecciones estén hasta arriba de sospechas judiciales como nunca en la historia. O sea, es un descrédito para el gobierno de Estados Unidos brutal. De hecho, ya hay movimientos entre los demócratas que se están planteando si Biden es la persona adecuada en todo esto. Y luego hay un componente importante, te decía, que eso puede ser negativo, obviamente, para Trump, toda esta persecución, pero el americano profundo se crece en el castigo, ¿no? Y entonces basta que le digas no hagas esto para que tire para el lado contrario. Esto lo tienen en su ADN, en su sentido de la libertad, la independencia, y desde los tiempos de que cruzaron el Mississippi, ¿no? Y esto está muy arraigado. De hecho, la posición más sólida de Trump es precisamente en las zonas más del interior, más tradicionales, menos expuestas a influencias internacionales. Emiliano.
Sí, lo preocupante de esto es que, o sea, que analizando todo el devenir de los últimos tiempos en relación a las candidatos, a la elección de los candidatos republicanos, Trump, con la que le está cayendo, haya conseguido cambiar la narrativa, transformarse en una víctima del sistema. Ahí en el sistema entran todos, demócratas, republicanos que son más moderados, bancos, inversores, etcétera, etcétera. Ha conseguido cambiar esa narrativa de tal manera que se proclama como víctima, y el victimismo le lleva a que sigan creciendo las encuestas. En cambio, Biden, que evidentemente no está en su mejor momento de salud ni de algunas actuaciones memorables que ha realizado últimamente en los medios, pues va bajando, descendiendo considerablemente su nivel de aceptación, lo cual es habitual en los últimos momentos de toda presidencia, pero está muy abajo ya. Entonces ya no es un tema solamente de candidato demócrata, sino que yo creo que no hay suficiente tiempo para plantear una alternativa a Biden. Por lo tanto, Biden tiene que ser, a no ser que le dé un síncope de aquí a las elecciones, pues vamos a tener que lidiar con Biden. Entonces, es ahí lo preocupante. De hecho, ayer anunciaban que van a invertir una cantidad millonaria para tratar de incrementar la popularidad de Biden con los resultados de estabilidad económica, de incremento del empleo, de incremento también del nivel de vida, comillas, de una parte de la sociedad norteamericana, del manejo del COVID, etcétera, etcétera. Entonces, pues es preocupante, sinceramente, es preocupante, pero yo... Justo. Es que analizando precisamente esa cuestión, se ve que la gente ahora tiene varios empleos para donde antes tenía uno, entonces ha caído la parte salarial y no cae tanto de más en las encuestas porque la gente está empleándose en varios puestos de trabajo a la vez, que es lo que distorsiona toda esta estadística. Y todo esto con 600.000 millones de dólares metidos a la economía en algunos sectores que habrá que ver por dónde sale el agujero dentro de unos años, cuando muchos hayan chupado del Estado y no hayan producido nada ni tengan una empresa real detrás, etcétera, etcétera, como ha ocurrido con tantas y tantas ayudas. Por ejemplo, con eso del COVID, las propias ayudas de Joe Biden, muchas están judicializadas porque han perdido miles de millones. Y las empresas no es que no se lo puedan devolver, es que ni las encuentran para pedírselo. Entonces tienen ahí un buen follón como para ponerse a vender los Bidenomics. Pero si me permiten, y al hilo de cómo está Biden o cómo no está, esto, Joe Biden, el último día en el G20 de Nueva Delhi. Miren. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Y así como vino, se fue. No sé qué van a hacer ustedes, pero yo me voy a la cama. 82 años, se va a presentar a la próxima reelección. Decía Emiliano, la popularidad de Donald Trump crece con los litigios. ¿Y qué va a pasar con Biden? Ha declarado hoy McCarthy, uno de los líderes de la parte republicana, sí, que está dispuesto a iniciar ya el juicio político contra Joe Biden porque considera, no solo que lo quiere hacer Donald Trump, sino todo el Partido Republicano, empieza a considerar que efectivamente hay pruebas para acabar en un impeachment del propio Joe Biden, en un juicio político importante, si es que no acaba el asunto incluso en los tribunales, en las cortes penales. Indudablemente. Es que ya quisiera tener Biden muchas de las denuncias que tiene Trump, ¿no? Es decir, en el sentido de que son bastante más livianas. Es decir, le han pillado a Trump sacando documentos, pero... los documentos de Biden triplican las cifras de salidas inadecuadas, ¿no? Información privilegiada que ha pasado a su hijo Hunter Biden. Otra cosa que indigna muchísimo a los americanos, aquí estamos más acostumbrados, pero allí no están acostumbrados, que es a la manipulación brutal de la justicia, la no independencia. El hecho de que a Hunter Biden le condenen por tenencia ilícita de armas, algo que tener armas en muchos países, pues en muchos estados, de la Unión, pues no implica ningún tipo de culpa, incluso es bien acogido eso de tener armas, etcétera, pero se olvidan de que tenía una pornoteca infantil en su ordenador y que cobraba 12 millones al año de Ucrania, ¿no? Entonces, y todo eso lo obviamos para que te caiga una condena. Ya te hemos juzgado, ¿no? Ya nos olvidamos de ti. Pues eso los americanos no son tontos. Eso dijo el juez que no, Eduardo. Eso dijo el juez, que el cachondeo ese que se habían traído con el acuerdo no era posible. Que no era posible, pero lo intentan y seguirán intentándolo y echando cortinas de humo, etcétera. Entonces, la opinión... Estados Unidos es la democracia más antigua del mundo. Es decir, a pesar de todo, tenemos mucho que aprender de ellos y es que no perdonan que les engañen de manera absolutamente flagrante.
Es decir, lo que no le perdonaron a Nixon en su momento no es que escuchara detrás de la puerta a los demócratas, es que les mintiera. Entonces, si tú estás diciendo una cosa que es absolutamente falsa, eso difícilmente te lo van a perdonar. Yo no descarto que en un momento determinado este señor que se ha ido a la cama algún día diga al médico que le recomiende con gran dolor, comunique a todos que no está en condiciones de presentarse. Esto, si yo fuese del Partido Demócrata, me lo estaría pensando muy seriamente en estos momentos. Bueno, y seguramente se lo estarán pensando. Emiliano, en un minuto que nos vamos. Pues nada, vamos a asistir unas semanas, meses muy divertidos en política norteamericana, especialmente con los ataques, en concreto también dentro del Congreso, con este cierre federal con el que amenaza ese grupúsculo que hay del Tea Party y seguidores acérrimos de Trump, en su caso, si no nos haces caso a nuestras pretensiones, señor McCarthy, presidente del Congreso, tú firmaste una cláusula en virtud de la cual dimitías y por lo tanto te cambiamos porque fue gracias a nuestros votos. Entonces le tienen cogido donde más le puede doler y por lo tanto asistiremos a un intento de impeachment, a la creación de una comisión investigadora, que es el primer paso para ver si Biden proporciona los papeles y documentación de su hijo y todo lo que ha pasado alrededor